Iniciamos pues con el primer módulo de asuntos públicos. Dos grabaciones distintas. La primera parte la van a encontrar en la carpeta ética y esta la van a encontrar en la carpeta de asuntos públicos. ¿Correcto? Listo, estimados. Dicho esto, partimos acá. ¿Qué son los asuntos públicos? Los asuntos públicos, pues, a ver, se movió, disculpen, son temas de interés general, ¿no? Son temas que le importan, que son de interés general, que importan a todos, que impactan, en este caso, a la colectividad y están relacionados con los derechos de las personas. Entonces, tenemos que tener en cuenta ello. Los asuntos públicos son temas de interés general, o sea, que le importa a la mayor, al gran número o a todas las personas en el mejor de las situaciones. Bien, y están relacionados con los derechos de las personas, su bienestar y también está la intervención del gobierno o de las instituciones públicas. ¿Listo? Características claves de un asunto público es que el tema afecta a una parte significativa de la sociedad, no solo a individuos o pequeños grupos, ¿correcto? El tema afecta a una parte significativa de la sociedad. Involucra la protección o vulneración de derechos humanos o busca el mejorar, perdón, el bienestar social. Generalmente requieren la acción o regulación por parte de organismos públicos y se abordan en foros públicos y demandan diálogo entre diversos actores sociales. Miren, y yo quiero que ustedes apunten esto apunten ahí. Estos dos primeros son los que te van a marcar la pauta, ¿correcto? Para identificar asuntos públicos. Estos dos primeros. Y si el asunto público se te hace muy complejo, estos, el 3 y el 4 son los que te van a terminar de guiar para elegir pues la respuesta más adecuada. Bien, las características claves de los asuntos públicos. Pautas, muy similar a lo que hemos visto arriba. Impacto social amplio. Verifica si el tema, tú tienes que verificar si el tema afecta a una comunidad o un grupo considerable de personas. Pregunta clave. ¿Este tema impacta a una parte considerable de la sociedad? ¿No? Preguntas que te van a ayudar en este caso a resolver o a encontrar la respuesta correcta. Derechos vulnerados o protegidos. Identifica si en el tema que se está vulnerando, defendiendo algún derecho, ¿no? Identifica si en el tema se está vulnerando, defendiendo algún derecho. Pregúntate, ¿se vulneran o protegen derechos como la salud, educación, libertad, entre otras cosas? ¿No? Te puedes preguntar, ¿se vulneran, protegen derechos como la salud, educación, libertad, entre otras cosas, etcétera, ¿no? Bienestar colectivo. Considera si el asunto busca la mejora del bienestar general. Considera si el asunto busca la mejora del bienestar general. Pregunta clave, ¿este tema contribuye al bienestar de la colectividad? ¿No? Analiza si el tema requiere la intervención de entidades públicas y escuchen aquí, la 4, la 5 y la 6 son parte de escoger a la pregunta cuando nos hacen la más adecuada para escoger asuntos públicos o cuando nos vayan a preguntar sobre la posible problematización del asunto público como tal. ¿Correcto? Eso ténganlo muy, muy presente, estimados. Eso ténganlo muy presente. Necesidad de intervención pública. Analiza si el tema requiere que entidades públicas tengan que intervenir. Examina la evidencia disponible de las causas y consecuencias del problema y en la sociedad. Y los asuntos públicos requieren de una discusión de foros públicos, ¿no? Cuando se quiere deliberar, en este caso, el asunto público, cuando se quiere deliberar. Y cuando nos pregunten, psicólogo, ¿y qué pasa con esas preguntas difíciles cuando hablan de hay que problematizar el asunto público? Listo. La problematización consiste en analizar y cuestionar críticamente un problema, sus causas y consecuencias y las posibles soluciones.
¿A qué concepto se te viene a la cabeza? ¿Qué concepto se te viene a la cabeza cuando hablamos de problematización? El concepto de argumentos razonados. Si entendiste bien o manejas muy bien el tema de argumentos razonados, que es analizar, cuestionar, buscar en diferentes fuentes, causas, consecuencias, ¿no? Plantear de última base las posibles soluciones frente a lo que se está teniendo a cuestión, entonces la problematización de los asuntos públicos se te hace también mucho más sencillo. Pautas para identificar y abordar preguntas por problematización. Clarifica el problema principal que se discute o aborda el tema. Y esto es lo que te he venido indicando a lo largo de todas las semanas. Recuerda que el enunciado guía tu respuesta y en asuntos públicos mucho más. Lo que te han puesto en el enunciado va a guiar enteramente o íntegramente tu respuesta, ¿no? Identifica los actores principales, Estado, empresas, ciudadanos. Identifica, no, si te ponen alguna casuística en donde uno de los actores no está en los enunciados, no estamos, pues, o no deberías considerar eso como tu respuesta correcta, porque te estás alejando desde ello. Análisis crítico, causas y consecuencias. Determina las causas del problema y sus consecuencias. Lo que vimos mucho en argumentos razonados, ¿no? Y considera cómo el problema afecta a los derechos humanos y el bienestar colectivo. Ahí lo estamos problematizando ya. Identifica si hay rol de las instituciones, se siguen las políticas o existen políticas o leyes relacionadas con el problema y cómo aplicar esta guía de preguntas que ya ustedes lo van a poder leer al final, ¿no? Es un resumen de lo que hemos visto. ¿Ok? Esto es un resumen y con esto pues vamos a dar pie a poder nosotros ya trabajar nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta del día de hoy. Para realizar diversas actividades relacionadas con la deliberación de asuntos públicos, un equipo de estudiantes ha seleccionado una columna de opinión que trata sobre las ventajas y desventajas de la actividad minera en el país. Los estudiantes del equipo le comentan al docente que tienen dificultades para identificar asuntos públicos. ¿Cuál de las siguientes intervenciones brinda a los estudiantes un criterio apropiado para ayudarlos a identificar un asunto público a partir de la columna de opinión que han seleccionado? A. Para identificar un asunto público, debemos evaluar si la actividad minera nos afecta directamente. B. Para identificar asunto público, debemos conocer la postura que tienen los expertos en política económica acerca de la actividad minera en el país. C. Para identificar asuntos públicos, debemos preguntarnos si alguno de los efectos de la actividad minera impactan en el ejercicio de los derechos de las personas. Tenemos 90 segundos a partir de ahora para poder dar respuesta y luego yo los leo en el chat, ¿no? Ahorita está inhabilitado. A ver, listo, pues vamos, estoy activando el chat, estimados. Acabo de activar el chat y leo sus respuestas.
Ok, entonces, a ver, vamos a resolver, ¿no? Vamos a resolver. Ya tenemos ahí. Y sí, a ver, miren, para identificar asuntos públicos debemos evaluar si la actividad minera nos afecta directamente, ¿no? Verifica si el tema es de interés colectivo o afecta a muchas personas. Si es de interés colectivo o afecta a muchas personas. Si nosotros hablamos nos afecta directamente, estamos hablando desde el aspecto eh, macro o micro. ¿No? Acá cuando habla de nos afecta directamente, está reduciéndolo a un grupo pequeño de personas, cuando debería hablar si está afectando a muchas personas. Por lo tanto, esta no es la opción que nosotros necesitamos. La B dice, para identificar asuntos públicos debemos conocer la postura que tienen los expertos en política económica acerca de la actividad minera en el país. Y acá se desvía, ¿no? Para enfrentar o cuando tengamos el tema de asuntos públicos, evalúa si el acento está vinculado con derechos humanos o el bienestar general, determina si necesita la intervención de instituciones públicas. No dice nada. Acá nos habla de conocer la postura que tienen expertos en política económica y se aleja totalmente de lo que nosotros hemos trabajado como asuntos públicos. Por descarte, tenemos que la opción C es la correcta, pero ¿por qué? Para identificar asuntos públicos debemos preguntarnos si algunos de los efectos de la actividad minera impactan en el ejercicio del derecho de las personas. Verifica si el tema es de interés colectivo o afecta a muchas personas. Impactan en el ejercicio de los derechos de las personas. Por lo tanto, la opción correcta es, pues, como lo han identificado muchos de los docentes, la opción C. Uno, opción C. Vamos a ver la número 2 entonces. El equipo de estudiantes ha recopilado diversas fuentes periodísticas vinculadas a la actividad minera en el país para problematizar un asunto público que han identificado. ¿Cuál de las siguientes pautas es más pertinente para que este equipo analice críticamente las fuentes de información recopiladas? A. Identifiquen el nombre de los autores de las fuentes elegidas. Busquen información sobre su experiencia profesional y señalen qué otros textos han escrito respecto al tema de la minería. Identifiquen cómo las fuentes describen el rol de las B. Identifiquen cómo las fuentes describen el rol de las empresas, de las comunidades y del Estado en relación a la minería y expliquen cuál creen que es la intención de los autores detrás de las fuentes al describirlo de esa manera. C. Identifiquen cuáles son las regiones que aparecen con más recurrencia en las fuentes y elaboren un listado con las consecuencias que, según lo mencionado en las fuentes, afectan principalmente a las regiones señaladas. A, B o C. A ver, estoy desactivando el chat. Tenemos 90 segundos para poderlo evaluar. ¿Listo? A ver, unos segundos más. Pero ya, mientras tanto, voy leyendo ya sus respuestas. Ahí está habilitado.
A ver, vamos a ver. Miren, acá nos están pidiendo analizar críticamente, ¿no? Mucho van a encontrar también de la mano con asuntos públicos que nos pongan o nos planteen ese tipo de preguntas, ¿no? Ve- de preguntas. Ahora, el tema de analizar críticamente, estimados, el tema de analizar críticamente va de la mano ¿con qué? ¿Con qué va de la mano? Con el tema que nosotros hemos visto en su momento, que es de los argumentos razonados, ¿no? Va muy de la mano con a ver, va muy de la mano con ese tema que nosotros hemos visto en su momento. A ver, un argumento razonado es una presentación lógica y coherente de ideas fundamentada en evidencias y principios racionales, ¿no? Para identificar una respuesta correcta es esencial que esta respuesta respete la estructura lógica y utilice evidencias verificables para justificar la conclusión o los puntos de vista. Vamos con esto entonces. Se descartan rápidamente opciones que contengan leyes o normas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en este caso en la opción A. Identifiquen el nombre de los autores de las fuentes elegidas, busquen información sobre su experiencia profesional y señalen qué otros textos han escrito respecto al tema. Lo que estamos buscando es la opción más pertinente para que el equipo analice críticamente las fuentes de información recopiladas. Entonces, en la A se está enfocando en que identificar a los autores. Bien. Su experiencia profesional. Listo. ¿No? Y otros textos que han escrito sobre el tema de la minería. ¿Para qué se está pues buscando esto? Aquí en la A, ¿qué estamos queriendo hacer? ¿Estamos buscando evidencias verificables para justificar el punto de vista del autor? ¿No? O para analizar críticamente el sistema y una presentación lógica y coherente de ideas. Si el análisis crítico tiene que, ¿no? Distinguir entre hechos y opiniones, evidencia sólida y verificable, de repente múltiples perspectivas y vamos discusión y análisis y vamos profundizando. Aquí en la A lo que se está haciendo es evaluar si el autor es creíble o no. Identifiquen el nombre de los autores de las fuentes elegidas. ¿Ya para qué los vas a identificar? Si tú lo que quieres es analizar críticamente las fuentes de información, ¿no? No necesitas entonces, en este caso, o las fuentes de información. Identifiquen el nombre de los autores. Como que se aleja un poco. Busquen información sobre su experiencia profesional y hasta acá no estás, en este caso, haciendo una crítica a la fuente de información. Y señalen qué otros textos han escrito respecto a la minería. Estás validando el tema de la credibilidad, ¿no? Entonces, esto pues no es el tema del análisis crítico. Vamos a ver la B. Dice, identifiquen cómo las fuentes describen el rol de las empresas, de las comunidades y el Estado en relación a la minería. Iden- ¿Cuáles, pues, son las fuentes que se describen el rol de las empresas, las comunidades y el Estado en relación a la minería? Y expliquen cuál creen que es la intención de los autores de las fuentes al describirlos de esa manera. Y acá tenemos una opción, y acá dice, y expliquen cuál creen que es la intención de los autores de las fuentes al describirlos de esa manera, ¿no? Para identificar una respuesta correcta es esencial que ésta respete una estructura lógica y utilice evidencias verificables para justificar el punto de vista. El equipo ha recopilado diversas fuentes periodísticas vinculadas a la actividad minera del país. Y luego nos preguntan, para analizar críticamente las fuentes de información, ¿cuál es la pauta más pertinente? Y esta opción es pertinente. ¿Por qué en la B es pertinente? Ojo, es pertinente, no quiere decir que es la más pertinente, ¿bien? Propone que los estudiantes
Identifiquen qué cosa, las fuentes de información, que describa, ¿no? El rol de las empresas, comunidades en relación con la minería. ¿Por qué es pertinente? Te está ayudando a analizar, ¿no? ¿Por qué los estás describiendo desde esa manera? ¿No? ¿Cómo los estás describiendo de esa manera? Ahora, cuando te preguntan y expliquen cuál crees que es la intención de los autores de las fuentes al describirlo, te podría identificar pues posibles sesgos o perspectivas de los autores, sus puntos de vista, ¿no? Para el tipo de evidencia fundamentada o que ellos han, en este caso, redactado. Es pertinente la opción B. Vamos a ver la C. Dice, identifiquen cuáles son las regiones que aparecen con más recurrencia en las fuentes. ¿Ya? Porque nos habla en este caso, ¿no? Minera ha recopilado diversas fuentes vinculadas a la actividad minera en el país para problematizar. A ver, identifiquen cuáles son las regiones que aparecen con más recurrencia en las fuentes y elaboren un listado con las consecuencias que, según lo mencionado en las fuentes, afectan principalmente a las regiones señaladas. A ver, en la opción C nos están sugiriendo, estimados, elaborar un listado de regiones y las consecuencias mencionadas en las fuentes que encontramos o encuentren los estudiantes, lo cual es descriptivo, ¿no? Miren, vamos a verlo con trucos para identificar. Nosotros tenemos que hacer una distinción clara entre lo que es un hecho comprobable y lo que es una opinión subjetiva, ¿no? Y tenemos que basarnos en evidencia sólida. Ahora, dice, las respuestas más adecuadas suelen ser por datos, estudios o información confiable, ¿no? Ahora, acá en la C, si bien hacen un tema de estudio, aparecen con más recurrencia en las fuentes y elaboren un listado con las consecuencias que, según lo mencionado en las fuentes, afectan principalmente a las regiones señaladas, ¿no? El tema de hacer un análisis crítico, tú necesitas criticar qué cosa, la fuente de información que has recopilado, el contenido que estás recopilando, ¿no? ¿Cuál de las siguientes pautas te preguntan es más pertinente para que el equipo analice críticamente las fuentes de información recopiladas? Entonces, si yo quiero analizar críticamente, pues tendría que fomentar un análisis crítico al cuestionar cuáles pueden ser cuestionar las descripciones y las intenciones de los autores, ¿no? Porque si yo identifico cómo las fuentes, cómo esos autores describen al rol de las empresas, describen el rol que tiene la comunidad y el del Estado en relación a la minería, ¿no? Ya analicé cómo ellos los describen, ¿ok? Y luego tengo que explicar cuál es la intención de los autores de las fuentes al describirlos de esa manera. ¿Qué estoy haciendo? Estoy llevando un análisis crítico de la fuente como tal. En la C, el elaborar un listado de regiones y mencionar pues las consecuencias no necesariamente promueve un análisis crítico ni de las intenciones de los autores, ¿no? Lo que yo quiero es pues analizar críticamente la fuente de información, irme a la base. Y acá lo que voy a hacer es hacer un listado de cuáles son las regiones que aparecen con más recurrencia en las fuentes. Y ahora elaboro un listado con las consecuencias que dicen en esas fuentes, que afectan principalmente a las regiones señaladas, ¿no? Lo que hago es simplemente identificar consecuencias de lo que aparece. No estoy analizando críticamente la situación, sino simplemente identificando, describiendo lo que he leído. No hago un análisis crítico, no estoy haciendo una distinción entre un hecho comprobable y lo que podría, en este caso, llegar a ser una opinión subjetiva, visto desde ese punto. ¿Dudas ahí? Ahí veo que algunos han identificado en el privado, ¿no? Y la mayoría identificó la C. Entonces, recuerden esto. Miren, el análisis crítico, estimados, a la fuente de información.
Si yo quiero analizar críticamente la fuente de información, no tengo por qué ponerme a describir lo que encuentro en la fuente, sino a ver cuáles son causas, pues, qué es lo que provoca que tal autor escriba como está escribiendo, por qué la empresa se comporta así con la relación a la minería, por qué esa comunidad se comporta así, por qué el Estado se comporta así, cuál es mi intención detrás de describirlos de esa forma. Ahí estoy haciendo un análisis crítico. Si yo me pongo a identificar, a ver, las regiones de la zona norte son las que más aparecen. ¿Cuáles son las consecuencias? Listo. Entonces, ¿qué se está afectando principalmente? Lo que estoy haciendo es describir la información que he buscado, mas no la estoy analizando ni haciendo una crítica sobre ella. ¿Se entiende ahí? A ver, ¿no? Por lo tanto, la opción correcta es la B, ¿no? ¿Y por qué es la B? Fomenta un análisis crítico, estamos cuestionando las intenciones de los autores detrás de los escritos, estamos ayudando a problematizar el asunto porque estamos viendo las diferentes perspectivas y cómo, diferentes perspectivas. ¿Dónde están las diferentes perspectivas? Las tres, empresa, comunidad y Estado, y cómo afectan la interpretación de la minería, ¿no? Entonces, ahí también podríamos estar hablando. Si es que queremos verlo con ya la guía de preguntas, estamos viendo pues impacto social, ¿no? Impacto social, derechos vulnerados, rol de los actores, de los estados involucrados. ¿Listo? No está claro. Ya, vamos a explicarlo mejor. A ver, tengo un 5 para tomar un poco de agua. Ya. Miren, la A ya está descartado rápidamente, ¿cierto? Identifiquen el nombre de los autores de las fuentes elegidas, busquen información sobre su experiencia profesional. Entonces, ya la A se centra en identificar quiénes son los autores, su experiencia profesional, qué otros textos han escrito. El conocer el nombre de los autores te va a ayudar a analizar críticamente. No, ¿verdad? No. Lo que esta opción está promoviendo es el tema de la credibilidad, ¿no? Si es creíble o no. De repente por ahí conocer el nombre del autor te da credibilidad sobre el tema, mas no te ayuda a analizar críticamente la situación. En la B, le estás pidiendo a los estudiantes identifiquen cómo las fuentes describen el rol que tienen las empresas, las comunidades y el Estado. Cómo estas fuentes describen a las empresas, comunidades y Estado en su relación con la minería, ¿correcto? Cómo estas tres se relacionan con la minería. Y les solicita que expliquen cuál creen que es la intención de los autores al describirlos de esta manera. ¿Qué estás haciendo en un análisis crítico? En un análisis crítico. Promueves la identificación de sesgos o perspectivas en la fuente. Este autor tiene cierta, tendrá un sesgo, una perspectiva para describirlo así. Fomenta la comprensión de cómo se presentan los diferentes actores sociales y cómo pues se percibe después el asunto público. ¿Por qué esa intención de describirlos de esa forma? No, no nos habla de cómo los describe, sino que nosotros estamos haciendo ya la interpretación. Bien, están los estudiantes cuestionando y analizando las motivaciones detrás de las narraciones presentadas en base a estos tres componentes, ¿no? A estos tres sujetos. Ahora, la opción C, que la opción C que también han identificado ahí, se centra en qué? En identificar las regiones más mencionadas,
más mencionadas y hacer un listado de las consecuencias que afectan esas regiones. ¿Hay análisis crítico ahí? No. Lo que estoy haciendo es identifico qué regiones te mencionan más y hago un listado de las consecuencias que afectan a esas regiones. Ahí no estoy haciendo un análisis crítico, lo único que estoy haciendo es simplemente pasar la información del papel que estoy identificando. Ah, miren, tal región, la región uno, región 2, región 3, se mencionan más y hago un listado de las consecuencias. Bien, entonces no está promoviendo un análisis crítico del contenido, no, no está promoviendo un análisis crítico del contenido. Lo único que está haciendo es pasar la información que ya tienes, pasarla a poderla estructurarla mejor, por lo cual no se está analizando críticamente. Entonces, no es la opción más adecuada para el objetivo de analizar o criticar la fuente. Lo que queremos es analizar críticamente la fuente de información y analizarla podría ser las causas y las consecuencias que están inmersas. ¿Cuáles son las causas por las cuales yo describo que el Estado, la empresa y la comunidad tiene esa relación con la minería? ¿Cuál es mi intención detrás de describirlos así? Mientras que en la C, lo que estoy haciendo es simplemente identificar qué regiones de todas tienen más consecuencias y en este caso, y hago un listado pues de esas consecuencias. O sea, simplemente paso la información a, a estructurarlo mejor, más no estoy analizando pues o criticando la fuente de información. ¿Se entendió mejor ahí? Por ahí me dice, ya la profesora Mónica dijo que sí. ¿Alguien ahí tiene alguna duda? ¿Ninguna? ¿No? Ahí cuando la profesora Mónica tiene dudas es la única que en este caso está y le estamos absolviendo. Entonces, bien, vamos a la pregunta número 3, estimados entonces. A ver, por aquí ya me ponen, se entendió mejor. Listo. Y ya, vamos entonces, si tienen dudas, por favor, indíquenme para yo poder explicarlo mucho mejor a detalle. Bien, durante una actividad, el docente ha pedido al equipo de estudiantes que elabore un ensayo que evalúe el impacto de la actividad minera en el país. Para ello, el docente considera necesario guiar a los estudiantes en la búsqueda de información para favorecer que ellos asuman una postura propia. Pausa acá. Es lo mismo, pues, estimados, para que ellos argumenten razonadamente, ¿ok? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para dicho propósito? A. Solicitar a los estudiantes que busquen textos especializados para conocer las posturas de expertos en el tema de minería en nuestro país. Luego, pedirles que identifiquen cuál es la posición de la mayoría de los autores y busquen fuentes adicionales que permitan apoyar dicha postura. B. Solicitar a los estudiantes que busquen información sobre la influencia de la actividad minera en el PBI y en la oferta laboral. Luego, pedirles que recojan datos estadísticos sobre los efectos de la actividad minera en el ambiente y cómo ello influye en la calidad de vida de las personas. C. Solicitar a los estudiantes que busquen datos estadísticos que muestren cómo la actividad minera ha contaminado el agua, el suelo y el aire. Luego, pedirles que recojan información acerca de cómo esta contaminación ha afectado la vida de las poblaciones que utilizan dichos recursos. A ver, A, B o C. Gracias a ustedes por la retroalimentación. Ahí estoy bloqueando el chat por 1 minuto y medio para que lo puedan analizar y lo resolver.
Bueno, ya está habilitado el chat. Podemos empezar a dar las respuestas para yo poderlos ya también leer. A ver, vamos pues entonces a resolver esto. No vamos a resolver esto. Miren, si yo quiero que alguien asuma su postura propia, es muy probable, no, mejor, no es muy probable, estoy hablando de que pueda en este caso él, pues, argumentarme razonadamente, ¿no? Argumentarme razonadamente. A ver, mm, se deben descartar las respuestas que no diferencian entre hechos o opiniones, que utilizan un lenguaje absolutista, ¿no? Respuestas que emplean términos como siempre, nunca o todos, no promueven la crítica ni el análisis, carecen de justificación y evidencia. ¿Listo? Ahora, las mejores respuestas evalúan múltiples perspectivas. Entonces, hay que tener eso presente, muy, muy presente, porque ahora lo vamos a ver. Miren. A. Solicitar a los estudiantes que busquen textos especializados para conocer las posturas de expertos en el tema de minería en nuestro país. ¿Ya? Luego pedirles que identifiquen cuál es la posición de la mayoría de los autores y que busquen fuentes adicionales que permitan apoyar dicha postura. Si yo lo que quiero es que tú asumas una postura propia, ¿por qué entonces te voy a mandar a buscar lo que dice la mayoría de los autores, ¿no? ¿Cuál es la posición de la mayoría de los autores? Porque estarías asumiendo de repente una postura que ni siquiera es tuya. Y encima te mando a buscar fuentes adicionales que busquen apoyar dicha postura. No estás evaluando múltiples perspectivas, ¿no? Muy aparte de ello, estás usando un lenguaje absoluto. Estás hablando de la mayoría de los autores y aparte que apoye su postura. Para yo asumir mi postura o argumentar razonadamente, tengo que ver pros y contras, lo bueno y lo malo, las causas y consecuencias. Entonces, esta opción no es, pues, no es la pertinente, ¿no? No es una opción pertinente. No es una opción pertinente. La B dice, solicitar a los estudiantes que busquen información sobre la influencia de la actividad minera en el PBI y en la oferta laboral. Ya vamos a buscar aquí pues la información. Luego pedirles que recojan datos estadísticos sobre los efectos de la actividad minera en el ambiente y cómo influye en la calidad de vida de las personas. Acá sí tenemos qué puntos. Se están distinguiendo entre hechos y opiniones, ¿no? Está solicitando que busquen información sobre la influencia de la actividad minera en el PBI y en la oferta laboral. No son opiniones, sino estás usando evidencia sólida y verificable. Esto es válido. Luego pides que recojan datos estadísticos sobre los efectos de la actividad minera y cómo influye, y también estás pues trabajando bajo este concepto, ¿no? ¿Y qué haces acá? Esta actividad es válida, la B es válida, ojo, es válida. Porque si yo envío ahora que ya buscaron información, ¿no? Sobre la actividad minera en el PBI en la oferta laboral, y luego van y ustedes recogen datos estadísticos sobre los efectos en la actividad minera en el ambiente y cómo influye en la calidad de vida, tú ya puedes asumir tu postura, porque ya sabes cómo económicamente la minería nos hace crecer, ¿no? En la parte macroeconómica, cómo brinda trabajo a muchos compatriotas, y también tienes la otra cara de la moneda, cómo a nivel de ambiente manejan, pues, la actividad minera maneja sus procesos y cómo también influye en la calidad de vida de las personas en donde hayan proyectos mineros. Entonces, ya con esa información es válido para que tú puedas asumir una postura propia. En la C dice, solicitar a los estudiantes que busquen datos estadísticos que muestren cómo la actividad minera ha contaminado el agua, el suelo y el aire. Ah, ya, miren acá.
Lo que está haciendo esta opción es ya darte lo negativo. Tengan muy presente esto, por favor, y si pueden, apúntenlo ahí, ¿no? Si yo busco que alguien asuma una postura propia, yo no le puedo dar ni lo positivo ni lo negativo. Me mantengo neutro en todo momento. Yo no puedo decirle que algo está mal o algo está bien, porque lo que yo busco es la autonomía del estudiante para que él, o la autonomía de la persona para que él, pues, juzgue, ¿no? O en base a su análisis crítico, me argumente su postura que vaya a tomar. Acá lo que hace la CES dice, solicita a los estudiantes que busquen datos estadísticos que muestren cómo la actividad minera ha contaminado el agua, el suelo y el aire. Ya les estoy mostrando hablando de lo negativo. Y lo siguiente, estimados, es, luego les pido que recojan información acerca de cómo esta contaminación afectó la vida de las poblaciones. Entonces, ¿qué postura va a tomar el estudiante? Una postura negativa. Y lo que yo quiero es de que él asuma una postura propia. Lo que yo estoy haciendo acá, estoy incentivándole la parte negativa, ¿no? Después el estudiante simplemente va a tener argumentos negativos y no es una postura de repente de él, sino es una postura que yo le he querido poner, implantar, dársela, ¿no? Entonces, no es lo adecuado. ¿Correcto? La opción correcta en la número 3 es la letra B. La letra B. Comprendido ahí, ojo, para los análisis críticos, asumir posturas propias en relación a temas de asunto público, se tienen que ver siempre la parte eh, neutra o tanto lo positivo como lo negativo tienen que entrar en conjunto. No puedes solo ir por lo positivo o solo ir por lo negativo, porque estarías pues asumiendo un papel de no generar la autonomía en el conocimiento de la persona. ¿Correcto? Claro, en ese aspecto, estimados, pregunta del examen de ascenso de años anteriores, la número 3. Correcto, por ahí por privado ya nos están respondiendo. Entonces, a ver, la número 4. La número 4 dice, durante una sesión de aprendizaje en que los estudiantes están discutiendo y analizando las noticias de la semana, uno de ellos comenta lo siguiente. En una noticia leí que en otros países hay padres y madres de familia que por sus creencias religiosas no quieren que en las escuelas públicas se enseñe la teoría de la evolución. A partir de lo comentado, el docente les pregunta si lo abordado en la noticia es un asunto público o privado. Ante ello, tres estudiantes comentan lo siguiente. Armando dice, creo que la noticia evidencia un asunto privado, ya que estas familias están defendiendo su derecho a la libertad de culto. Verónica, yo pienso que si el tema ha generado interés, discusiones y posiciones contrarias entre las personas, entonces debe ser un asunto público. Carmela dice, me parece que es un asunto público, porque lo que aquí está en juego es la discusión acerca de qué debe enseñarse en las escuelas públicas. Considerando la distinción entre asuntos públicos y privados, ¿cuál de los comentarios expresados por los estudiantes es correcto? A, B o C. Un minuto para esa pregunta.
Listo, estimados, está habilitado el chat para poder, en este caso, para poder responder. A ver, vamos aquí. Esto lo vamos a minimizar y acá tenemos asuntos públicos. A ver, unos segundos más. A ver, vamos entonces, vamos a resolver nuestra pregunta número 4. Tenemos que tener en cuenta que para nosotros identificar asuntos públicos, tenemos que verificar si el tema es de interés colectivo o afecta a muchas personas. Evaluamos si el asunto está vinculado con derechos humanos o el bienestar general, si se necesita intervención de instituciones públicas. A ver, dice acá, en una noticia leí que en otros países hay padres y madres de familia que, por sus creencias religiosas, no quieren que en las escuelas públicas se enseñe la teoría de la evolución. Entonces, ¿qué podemos identificar acá? Que el tema es de interés colectivo, sí, o está afectando a muchas personas, sí. ¿Por qué? Porque está hablando de escuelas públicas, ¿no? De un tema general, ¿correcto? Entonces, nos pregunta, el docente les pregunta si lo abordado de la noticia es un asunto público. Desde aquí nosotros partimos estimados de que esto es un asunto público, ¿correcto? Porque habla de no quieren que en las escuelas públicas se enseñe la teoría de la evolución. Y al mencionar en las escuelas públicas están hablando pues del proceso de enseñanza de todas las escuelas públicas. Entonces, he ahí donde el interés afecta a muchas personas, ¿no? Entonces, Armando menciona, creo que la noticia evidencia un asunto privado, ya que estas familias están defendiendo su derecho a la libertad de culto. Y no, no es un asunto privado, sería un asunto privado si hablara solo de una escuela. De una escuela sería un asunto privado, pero ya escuelas públicas está afectando a muchas personas. Entonces, no es un asunto de tipo privado. Verónica menciona, yo pienso que si el tema ha generado interés, discusiones y posiciones contrarias entre las personas, debe ser un asunto público. Si el tema generó interés, que esto podría ser en este caso válido, ¿no? Y es el tema afecta una parte significativa, es de interés colectivo. Si el tema ha generado interés, listo. Pero lo que viene después no tiene nada que ver con un asunto público. ¿Por qué? Si el tema generó interés, es de interés colectivo, listo. Discusiones y posiciones contrarias entre las personas no es concepto de lo que nosotros hemos trabajado. Debe ser un asunto público. No, esto sí es pertinente, generó interés colectivo, característica clave. Pero esto de discusiones, posiciones contrarias entre las personas, como que no mucho. Por eso es que no lo marco de rojo, sino digo como que no mucho. Vamos a ver qué dice Carmela. Me parece que es un asunto público porque lo que aquí está en juego es la discusión acerca de qué se debe enseñar en las escuelas públicas. Y esto termina siendo más pertinente. ¿Por qué? Dice el enunciado. No quieren que en las escuelas públicas se enseñe la teoría de la evolución. Y ella menciona, está en juego la discusión acerca de qué debe enseñarse en las escuelas públicas. Entonces, en la número 4 tenemos, pues, ¿no? Tenemos acá el interés, el tema afecta a una parte significativa, sí, son las escuelas públicas, ¿no? Pero muy aparte de ello es que eso es lo que está en juego. No porque haya solo generado interés, discusiones y posiciones contrarias, sino lo que se está buscando es que los que son muy religiosos no quieren que se enseñe, pues, la teoría de la evolución.
No, entonces Carmela lo dice explícitamente en su comentario y la respuesta correcta es la letra C. ¿Entendido ahí? ¿O hay alguna duda? ¿Entendido ahí? No, miren, el de Verónica no puede ser, estimados, porque Verónica, si bien menciona, ha generado interés y el tema de asunto público es de interés colectivo, ¿correcto? Es de interés colectivo. Pero lo que ella dice después sí ha generado discusiones. Un asunto público no tanto genera discusiones, posiciones contrarias entre las personas, como que se desvía mucho. En cambio, en el de Carmela, ¿no? Menciona lo que también nos ponen en el enunciado, que como la parte, las personas religiosas no quieren que se enseñe la teoría de la evolución, entonces están decidiendo de qué debe enseñarse en escuelas públicas. Y ahí es donde pasa a ser un asunto público. Afecta a un gran número de personas. 4C. Oh, correcto, bien. Entonces, vamos con uno más largo. A ver, y esto es donde empieza a complejizarse un poco. Los estudiantes están realizando diversas actividades como parte de la deliberación de asuntos públicos. Un equipo de estudiantes ha seleccionado el asunto público de la política de salud referida a la vacunación. Para la problematización del asunto seleccionado, los estudiantes han traído las fuentes que han encontrado al respecto. A continuación se presenta un fragmento de una de las fuentes seleccionadas por el equipo. Son múltiples las razones que nos llevan a afirmar que se debe prohibir las vacunas. En primer lugar, es claro para todos que el sistema farmacéutico busca la obtención del beneficio económico antes de que la protección de la salud. En segundo lugar, ya nadie duda siquiera de que la disminución de enfermedades vacunables no se debe a las vacunaciones masivas, sino a las mejoras socioeconómicas que han propiciado un clima de salubridad favorable. Finalmente, no hay que olvidar los efectos secundarios que producen las vacunas, pues está demostrado que existe una relación directa entre la aplicación de una vacuna y la aparición de enfermedades vinculadas al sistema inmunitario. Si el docente busca orientar el análisis crítico de la fuente presentada por los estudiantes, ¿cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente? A. Les recomiendo que al leer el texto identifiquen cuál es la postura que quiere defender el autor y cuáles son las razones que emplea para ello. Luego deben determinar cuáles son las ideas principales y secundarias del texto. B. Lo primero que deben hacer luego de leer el texto es evaluar cuán nocivas serían las consecuencias de prohibir las vacunas para la sociedad como propone el texto. Luego, a partir de esta consideración, deben determinar cuál debe ser su postura. C. Primero, es necesario que identifiquen las razones expuestas y las contrasten con otras fuentes para saber si la información que las sustentan es confiable. Luego, deben evaluar si estas razones conducen necesariamente a la conclusión establecida en el texto. Tenemos un minuto y medio, un minuto y medio. Acabo de inhabilitar el chat. Vamos pues a resolverlo y en 90 segundos estoy con ustedes para darle solución este, a este casito. Vamos entonces ya habilitando aquí el chat, ya pueden ustedes
empezar a dar respuestas, ¿no? Para poderlos leer. Listo. Y, a ver, vamos a verlo. No considero de que ya ahí con el tema de análisis crítico ha estado mucho más preciso. A ver, en la A mencionan, la número, perdón, la número uno no es, la letra A dice, les recomiendo que al leer el texto identifiquen cuál es la postura que quiere defender el autor y cuáles son las razones que emplea para ello. Luego deben determinar cuáles son las ideas principales y secundarias del texto, ¿no? Aquí lo que está haciendo, luego deben determinar cuáles son las ideas principales y secundarias del texto. Precomprensión y organización del texto. Identifiquen cuál es la postura que quiere defender el autor. Comprensión, ¿no? Lo que estoy haciendo es criticar, no. Y al final simplemente me rematan diciendo que cuáles son las ideas principales y secundarias. Entonces, no está incentivando a los estudiantes a cuestionar o verificar el contenido, ¿no? A verificar el contenido. Entonces, no hay pues un análisis crítico. No se están viendo causas, consecuencias, no estás evaluando el contenido, no estás en este caso analizando críticamente la validez o la confiabilidad de la información, simplemente es comprensión y organización de texto. No es lo que nosotros queremos. Ahora viene la B, dice, lo primero que deben hacer luego de leer el texto es evaluar cuán nocivas serían las consecuencias de prohibir las vacunas para la sociedad, ¿no? Entonces, acá veamos, dice, evaluar cuán nocivas serían las consecuencias de prohibir las vacunas para la sociedad. Entonces, evaluar las consecuencias hipotéticas, ¿no? De prohibir las vacunas y cuál, como propone el texto. Luego, a partir de esa consideración, deben determinar cuál debe ser su postura. Y esto ya termina siendo como que tipo cliché. ¿Por qué? ¿Cuán nocivas serían las consecuencias de prohibir las vacunas de la sociedad? Ya le armaste la postura o el análisis, ya le quitaste el peso de análisis crítico al estudiante. El estudiante tendría que decidir si son nocivas o no, si hay pros o contras. Si nosotros nos enfocamos solo en las consecuencias, no, no estamos guiando a los estudiantes a analizar críticamente los argumentos ni a verificar la veracidad de la información presentada. Simplemente se lleva a una conclusión, ¿no? Y al final dice determinar cuál debe ser su postura en base a las consecuencias. Entonces, por descartes, la C. ¿Pero por qué la C, psicólogo? Miren, primero es necesario que identifiquen las razones expuestas y las contrasten con otras fuentes para saber si la información que la sustente es confiable. Lo que estás haciendo es que le dices al estudiante, mira, de lo que has leído, ¿no? De lo que se debe prohibir las vacunas y entre otras razones, debes contrastar con otras fuentes para saber si lo que ahí dicen es confiable o no. Lo invitas a analizar, a buscar múltiples perspectivas para que él pueda armar de repente su propio argumento, su propia postura. Luego deben evaluar si estas razones conducen necesariamente a la conclusión establecida en el texto. Entonces, lo que estás haciendo en la C es contrastar tales razones con otras fuentes para verificar la confiabilidad. Y luego evaluar si las razones justifican lógicamente la conclusión que hay en el texto, ¿no? La conclusión que uno dice, finalmente hay que olvidar los efectos. Entonces, la opción C es la más pertinente porque fomentas la verificación de información, promueves el análisis lógico y desarrollas habilidades de pensamiento crítico, ¿no? La A simplemente se limita a la comprensión del texto y la B diriges a los estudiantes a pensar netamente en las consecuencias, que no es nuestra opción a la que nosotros queremos pues llegar, ¿no? Claro, ahí, estimados.
claro ahí? Sí, excelente. Bien, uy, ya. De aquí tengo, bueno, me iba con unas más, pero tengo una reunión de este posgrado, mis estimados, si no, gustosamente podría extender hasta 10 minutos. Tengo reunión de posgrado en estos momentos. Miren, se va a subir la información, nos están quedando pendientes las 6, las 7, la 8, bueno, y 15 preguntas y se van a sumar muchas más. Entonces, cualquier duda, consulta, me pueden escribir al interno. Muchos docentes eh, lo hacen. Sí, voy a traer más temas. También en el documento que les voy a subir, en el documento que les voy a subir, les voy a poner más sobre análisis crítico, ya más sobre análisis crítico para que lo voy a desmenuzar a tal punto para que ustedes lo puedan entender y en la clase que viene veamos más del tema de análisis crítico, que ya por ahí como que con los ejemplos eh, ha quedado un tanto claro, considero yo, pero ya cualquier duda adicional o consulta, ya lo vemos también el día lunes. Listo, entonces, Dios mediante nos estamos viendo el 28, ¿no? Espero que no pase la misma, lo que pasó el día lunes. Espero que no. Estoy ahí en recuperación médica. Ya les he mencionado las disculpas del caso, por eso es que ayer y hoy tuvimos clases, ¿no? El día de ayer que deberían ser el día lunes. Entonces, cualquier comunicado lo vamos a hacer por ahí, por el WhatsApp. Bien, eso sí, estimados, estoy viendo factible si para entre el 18 y el 20 podemos, lo que vamos a hacer es tener tipo simulacro, ¿no? Simulacro, o sea que va a haber un Drive, ustedes van a ingresar, un Google Forms, perdón, ustedes van a ingresar, dame un minuto para conectarme. Va a haber un Drive, perdón, un Google Forms, preguntas variadas del examen, eh, de la 26 a la 70, como ustedes suelen tener en los exámenes, o 70 preguntas que se les van a dar, y ustedes van a saber si tienen o no la chance para entre el 18 y el 19, para que puedan ver también cómo es que están teniendo, ¿no? Y les va a salir el puntaje, obtuviste tanto. Entonces, en base a eso, tú vas a poder también saber cuál es tu realidad en base al tema. ¿Listo? Bien, estimados, me tengo que retirar, tengo una reunión de posgrado de la universidad. Cualquier duda, cualquier consulta por interno y nos estamos viendo Dios mediante el día lunes. Ahí vamos a ver, profesora Mónica, justamente ello. No se preocupe, estoy gestionando ese aspecto. Muy buenas noches con todos ustedes, buena semana y nos vemos el día lunes. Chau, chau. Buenas noches.